Dios le bendiga, mis amados hermanos. Dios le bendiga a todos. Que la gracia de Cristo sea con cada uno de nosotros. Mi nombre es el pastor Joel Vega. Somos la Universidad Teológica y Psicológica de América. Amén. Hoy vamos a continuar con la asignatura homilética. Amén. Homilética, que es el arte de preparar y predicar un sermón. Amén. La homilética es el arte de preparar y predicar un sermón. Sabemos que nosotros, Dios, es quien nos da a nosotros el mensaje en oración, en ayuno. Amén. O Dios nos viene a la mente y nos da un mensaje. Pero después que Dios nos da, toca la parte de nosotros, de elaborar para que quede lo mejor posible y con el conocimiento posible para que las personas que están detrás ahí lo puedan entender. Amén. Entonces, la homilética es una rama de la teología que estudia cómo elaborar y predicar un mensaje o un sermón. Amén. La homilética viene de homilia. Las homilias en la antigüedad se usaban, eran como discurso elaborado para los emperadores, para los reyes. Amén. Homilética, el arte de proclamar la verdad. Bienvenidos a la tercera parte de nuestro estudio sobre homilética. En esta sección profundizaremos en la estructura final y la presentación efectiva del sermón. Elementos cruciales para que la palabra de Dios resuene en el corazón de la audiencia. Recuerde, hermano, que el mensaje son dos, Dios y yo, o Dios y usted. Amén. Dios hace su parte y nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Recuerde que cada vez que nosotros predicamos, enseñamos y hay que dar un mensaje, una enseñanza a a las personas que están ahí. El sermón efectivo de la teoría a la práctica. Amén. Las teorías son cosas que son mentales, que la tenemos en nuestra mente. Pero la práctica es cuando esa teoría la ponemos a trabajar, la hacemos visible. Un sermón eficaz no es solo un compendio de verdades bíblicas, sino una proclamación viva que transforma. Para lograrlo, es fundamental entender cómo cada parte del mensaje contribuye a su impacto global. Nos concentraremos en tres pilares: la estructura, la introducción y la conclusión. Bien, vamos a tratar hoy la estructura, la introducción y la conclusión. La estructura viene siendo el mensaje en sí, la prédica en sí. Amén. La importancia de la estructura. Amén. Bosquejo claro y progresivo. Un sermón debe tener una columna vertebral sólida. El bosquejo no es solo una guía para el predicador, sino una hoja de ruta para la congregación. Cada punto debe desarrollarse lógicamente, construyendo sobre el anterior. Cuando nosotros nos ponemos a elaborar un mensaje, podamos durar horas elaborando un mensaje, pero al predicarlo, tenemos que predicarlo de 30 minutos a una hora, máximo una hora. O sea, usted lo que hace es que invierte un mayor tiempo, pero cuando y lo condensa. ¿Qué es el bosquejo? El bosquejo son los apuntes que usted hace. El tema, el texto donde usted va a leer, la introducción, la introducción del mensaje. Cuando estamos introduciendo, hablamos quién escribe el libro, cuándo, dónde, por qué se escribe ese libro. Amén. También introducimos dando el por qué le pusimos ese tema a ese mensaje, es dándole una idea a los oyentes de qué es que vamos a predicar
y poniéndolo y dándole un contexto histórico, un ambiente. Estamos haciendo un ambiente para que la persona sepa de qué es que se va a predicar, para que la persona esté claro de qué es que se va a predicar. Amén. Si usted pone un tema, como yo le decía, del buen samaritano, usted empieza introduciendo que es un samaritano, por qué se llama samaritano, Samaria, que es Samaria, que era la capital de Israel del norte, cuando Israel se dividió en dos, que pasó a ser un país después, una nación después. Eso es la manera de introducción. Amén. Entonces, las personas ya tienen un ambiente y explicarle que es una parábola y por qué Jesús usaba parábolas y cuándo lo utilizaba y qué significaba la parábola antes y qué significa ahora. Eso es en un mensaje que te voy a predicar en la parábola del buen samaritano. Amén. Todo eso que le estoy hablando es como manera de introducción. Esa es la introducción. El que está sentadito ahí está aprendiendo que esa persona sale del culto donde esté y alguien le pregunta ahí, ¿y de qué predicó el, el varón o la sierva, el siervo que fue a predicar? Yo tuve que salir como a los 10 minutos por algo, pero él predicó del samaritano, porque ya usted como introducción le dijo que es un samaritano, por qué se llamaba así, cuándo, dónde y por qué se escribió el libro de Lucas. Amén, ya la persona que salga del culto ya tiene una idea de qué va a predicar. O sea, el bosquejo, hermano, es una guía de la predicación y tiene que ir progresivo. La parte que están primero, tiene que ir primero y la parte que están después, van después. Amén. Eh, el bosquejo es una hoja de ruta, no tanto para el predicador, también para la congregación que está ahí. Porque, hermano, siendo sincero, muchas veces hemos escuchado cientos de mensajes, muchos de nosotros tenemos mucho tiempo en el Evangelio. En el caso mío, desde que nací, mi papá fue pastor 50 años y cuando yo nací, ya mi padre era pastor. Entonces, imagínense. Entonces yo he escuchado muchos mensajes y usted también ha escuchado muchos mensajes. Pero, sin embargo, muchas veces nosotros hemos escuchado muchos mensajes y hemos aprendido pocas cosas. Si nos llevamos a nuestro hogar la parte práctica del mensaje, que hay que hacer el bien, que hay que hacer como el samaritano, que hizo el bien, pero no conocemos nada del ambiente histórico y no aprendimos nada bíblicamente hablando. Entonces eso pasa muchas veces. Coherencia punto a punto. La progresión del mensaje es clave. Asegúrese de que cada sección fluya de manera natural hacia la siguiente, creando una narrativa cohesiva que mantenga el interés y la comprensión de los oyentes. La cohesión evita que el sermón parezca una serie de ideas inconexas. O sea, hay que tener coherencia, como le decía, que la parte primera vaya en primera. Si usted va a predicar sobre Satanás, como lo puse un ejemplo, tiempo pasado, yo tengo que hablar primero del origen de Satanás, el origen de Lucifer, cuándo cayó Lucifer, cuándo se volvió diablo, cómo fue, amén, las actividades de él y el final de él. Pero yo no puedo decir, hermano, Satanás es malo. Él vino a matar, robar y destruir. Y él va para el lago de fuego, que yo todavía no le he predicado cómo ese ángel se volvió malo, cómo cayó, de dónde cayó y qué hizo cuando cayó. De todo eso, hermano, cuando lo predicamos, hay que darle a entender a la sala, porque el que está ahí necesita aprender.
Evitar la dispersión. El objetivo principal es mantener la atención y el enfoque. Mantener la atención, hermano. Que no se le duerma a la gente. Que usted predique con energía. Hable, hermano, con seguridad. No mire para arriba, para los lados, hermano, como pensando lo que usted va a decir. A veces hay personas que entre una palabra y otra deja un espacio muy fuerte, la gente se le duerme, como dicen aquí en mi país, sin pie ni cabeza. Entonces, un sermón necesita ser coherente y que las ideas estén arregladas. Por eso, hermano, que uno trata de, antes de predicar, organizar las ideas que uno va a decir. Un sermón disperso que salta de un tema a otro sin un hilo conductor claro puede confundir a la audiencia y difundir el mensaje central. Manténgase fiel al tema y al texto. Hermanos, si usted puso un tema y usted leyó un texto, ¿de qué usted tiene que predicar? Es de esa parte. Hay personas que yo me he sentado, hermano, y predican del cielo, del infierno, de Satanás, de Dios, de los ángeles, de los demonios, de la segunda venida de Cristo, del pecado, y te predican 40 cosas, hermano. Entonces, el que está sentado ahí, al terminar, no sabe de qué fue que predicó el expositor que tuvo ahí o el predicador. Porque fue tantas cosas. Si usted va a predicar del cielo, hermano, predique un domingo del cielo. Todo sobre el cielo, qué es el cielo, cómo dicen que es el cielo, dónde está ubicado el cielo, para qué fue preparado el cielo, hermano. Y la otra semana predica del infierno, como dijo un maestro que yo tuve, que los hermanos un día, un domingo lo llevaba al cielo y un día lo bajaba al infierno. Decía la consecuencia del infierno. Hermano, sea variable con la prédica. Predica del pecado también. Ya casi no se predica del pecado. Pero hay personas que nada más predican del pecado. ¿Ah? A mí me encanta. Hay comida que a mí me encanta. A mí me encanta el chofán o cholofán. Me encanta, hermano. Pero todos los días eso, hermano, cansa. Entonces, hay predicadores que yo me he sentado a escucharlo y no varían el nombre. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Pero diga las señales que Cristo viene. ¿Cuáles son? Yo estuve escuchando hace varios domingos un predicador que dijo, hermano, toda la profecía está cumplida. Y yo le iba a decir, hermano, dígame una profecía que está cumplida de la venida de Cristo, una que esté cumplida. No, no, todas están cumplidas, pero ¿cuál? Dígale al que está ahí sentado cuáles son las profecías de la venida de Cristo que están cumplidas y cuáles no se han cumplido. Amén. Entonces, pero nada más dicen, hermano, pero hay que decirle cuáles son y por qué. Estructurando un sermón que conecta. Imagine su sermón como un viaje. Los puntos principales son las paradas. Vea qué lindo esta imagen. Y las transiciones. Los caminos que unen cada una. Una buena estructura asegura un viaje placentero y sin desvío inesperado, permitiendo a los oyentes llegar a la verdad que usted desea comunicar. Hermano, usted empieza predicando y termine cuando tiene que terminar. Hay personas que dicen, hermano, ya no vamos casi. En un minuto, hermano, duran media hora más. Sea serio, hermano. Amén. Entonces, cuando estructuramos un sermón, ese sermón debe ir con un orden lógico. Lo primero debe ir primero. Debe tener un orden lógico. Amén. Muy bien. Porque, hermano, si un orden lógico, entonces la persona no sabe cuándo subir y cuándo bajar, no sabe. La introducción cautivadora. La introducción debe ser cautivadora. ¿Por qué?
Por ahí dicen una frase que la primera impresión es la que cuenta. Entonces la introducción es la primera impresión del mensaje, porque lo primero que usted hace es leer el texto y dar el tema, o a veces damos el tema y ponemos el texto. Pero la introducción es lo que aclara, lo que cautiva. Una buena introducción, hermano, cautiva a la persona para estar sentado ahí. Wow. El tema de hoy es señales cumplidas sobre la venida de Cristo. O señales cumplidas y no cumplidas. Entonces, ¿qué es una señal, hermano? Una señal es esto. ¿Cuál es la ciencia que estudia lo que ha de venir? ¿Cómo se llama esa rama de la teología que estudia los acontecimientos? Eso es escatología. Y usted empieza a introducir, hermano. Apocalipsis se llama Apocalipsis, hermano, porque está escrito en escritura apocalíptica. Y los traductores, en vez de llamarlo revelación, le pusieron Apocalipsis porque, excepto los primeros 3 capítulos de Apocalipsis, están escritos en apocalíptica. ¿Qué es la apocalíptica? La apocalíptica es una escritura que los símbolos representan acontecimientos. Entonces la persona dice, oye, este mensaje va a estar, hermano, gloria a Dios, qué bueno. ¿Eh? Y se sientan y escuchan el mensaje. Aunque hoy en día, hermano, hoy en día el estómago espiritual está muy dañado. Cuando usted va y predica una iglesia, eso, hermano, un mensaje bien trazado con la presencia de Dios, con una buena palabra, mayormente hay gente que dice, no, muchas palabras, ese hombre, o esa mujer tiene muchas palabras, pero si usted va, le profetiza a 3 gente que sea mentira, dice que está viendo un ángel, y que esto y aquello, hermano, y empieza a profetizarle tú, a ti tú te das una casa, a ti un carro, aquí, hermano, la gente le encanta eso, hermano, ese predicador, aunque no predique nada. Está escaso, hermano. Está muy escaso encontrar buenos predicadores. Y yo creo que Dios sí usa personas. Y yo creo que Dios sí usa personas, claro. Ita, ven acá, contraeme, ven y ciérrame la puerta, Ita. Pero, Ita, ven. pero Dios usa personas y yo lo creo, pero hay personas, hermano, que ya usted sabe, que empiezan a hablar cosas que no son. Previa atractiva. La introducción es su oportunidad para captar la atención. Debe ser concisa, clara y despertar interés de inmediato, invitando a la audiencia a presentarse en la palabra. Hermano, yo me siento a ver predicadores y gente que Dios lo usa. Hermano, pero empiezan, si hablaron del samaritano, hermano, aquí dice, aleluya, que debemos ser samaritanos, que debemos de cuidar a los demás, que debemos de dar, que debemos de amar. Y ven acá, pero empiezan de una vez, hermano. Entonces, un mensaje sin introducción, un mensaje que queda en el aire, queda en el aire, mis amados. Trate de introducir, explique, porque la mejor manera de explicar el sermón es introduciendo. Esa es la parte para explicar los pormenores que no se predican en el cuerpo del mensaje, que no se predican en el cuerpo del mensaje. Entonces, debe ser corta. Una introducción no debe pasar de 3 minutos. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Porque si usted hace una introducción de 10 minutos, le quita lucidez al mensaje. Le quita la gracia al mensaje. Métodos variados. Existen diversas formas de iniciar. Hechos de la actualidad, experiencias personales, un contexto bíblico intrigante o una ilustración poderosa. La elección
dependerá del tema y el contexto, el ambiente. Amén. Entonces hay muchas formas de introducir. Amén. Es evitar exceso. Aunque el humor puede ser útil, evite el humorismo excesivo o las exageraciones que pueden desviar la atención del propósito sagrado del sermón. La relevancia es primordial, hermano. Lo que más debe de brillar en un sermón es la palabra. Lo que más debe brillar en un sermón es la gloria de Cristo. Amén. A veces hay personas que introducen diciendo todo lo que han hecho, todo lo que son, todo lo que hacen, porque yo esto, porque yo aquello, porque yo esto, hermano, usted me ve aquí, pero yo esto, yo aquello. ¿Mm? Endiosarse ellos y rebajar a Dios. Entonces, no podemos ser el Cantinfla ni el Frankenstein. El Cantinfla es aquel que todo es un chiste, todo es una risa. Y esto, hermano, unos predicadores que son, la gente termina de ahí, hermano, y es riéndose. Ay, qué predicador que me gustó. Pero hay otro hermano que mira a la gente, se enojan y lo miran raro. Hermano, enseñen sus cejas y, y usted lo ve, hermano, rarísimo. Entonces, evite los excesos. Ni sea un Frankenstein que predique enojado, creyendo que los que están ahí son hijos suyos, pero tampoco, hermano, sea todo un chiste, porque la persona debe ir a su casa con ese mensaje. Una introducción bien elaborada es como un anzuelo que pesca la atención de la congregación. Debe establecer una conexión, presentar el tema y generar expectación por lo que vendrá. Considere estos ejemplos. O sea, la introducción hace que luzca que el mensaje sea atractivo, ¿sí? Porque, hermano, porque la introducción es la manera que el predicador tiene sus energías más altas. Amén. Entonces, es lo mejor. Si usted piensa, hermano, Dios le bendiga, yo vine aquí hoy a predicar, pero yo no estoy bien, yo estaba enfermo toda la semana. Y hermano, y estoy pasando un momento bien difícil y yo no encuentro qué hacer con mi vida, pero el pastor me dijo que yo iba a predicar hoy, no era yo, hermano. Fue que me dijeron hoy, vamos a ver, hermano, qué Dios nos dice hoy. Vamos a ver qué parar, vamos a buscar la Biblia, empiecen a ojear. Busca, a ver dónde es que ellos, a ver si encuentran esto para predicar. Hermano, ¿qué usted cree con esa introducción? Qué bonita. ¿Qué va a pasar? Entonces usted ya está esperando ya usted está esperando, hermano, que eso va a ser algo, imagínese. Entonces, no es una buena forma de introducir. La conclusión impactante. Ya, hermano, vamos a tratar de la conclusión, porque la introducción es la parte primera, pero la conclusión es la parte última, es el postre. Usted come una buena comida, pero un dulcito le cae bien al final. Eso es la conclusión. Entonces, cuando predicamos, tanto la introducción como la conclusión son importantísimas, muy importantes. Amén. Recuerde que en la introducción, hermano, tú no puedes durar mucho tiempo, de 1 minuto a 3, introduciendo. La conclusión todavía es más corta, porque la conclusión tiene varios pasos, tiene varias formas, y por eso es que es bueno que nosotros, hermano, eh, elaboremos el mensaje con tiempo para uno ver, quitar, qué digo. Yo pongo notas, voy a decir
voy a decir la anécdota de fulano de tal, la ilustración de fulano de tal, algo que me pasó a mí, lo pongo ahí, hermano, porque la mente de uno es finita, no es infinita, es finita. Y ahí nos va poniendo, hermano, eh, las cosas, esto, aquello, y me pasó esto, puse esto, la historia del amigo mío que le pasó aquello, porque es una forma de uno recordarse, pero cuando uno anota, cuando uno hace nota, uno entonces aprende bastante. Amén. Entonces, vamos a hablar ahora de la conclusión, de la conclusión. Breve y directa. La conclusión es el último impacto que deja el sermón. Debe ser concisa, memorable y llevar a la acción consolidando el mensaje en la mente de los oyentes. La conclusión debe ser breve y directa. Breve y directa. ¿Por qué breve? Para que no le quite luz al mensaje, para que no le quites eso que tiene el mensaje, esa fuerza del mensaje, esa armonía del mensaje. Por eso es que yo les recomiendo a los pastores que invitan a un predicador, cuando ese predicador termine, no empiecen ellos a predicar otro sermón. Yo he ido a iglesia a predicar. Me pasó mucho eso en Chile. En Chile. Yo predicaba un domingo sí, un domingo no en Chile, cada 15 días. Y después que terminaba, empezaba una pastora. Que Dios bendiga el predicador, porque lo que él dice, ¿verdad? Por esto, por hermano, predicaba media hora o 20 minutos después de mí. Y hermano, imagínese, ¿qué usted cree? ¿Eh? Entonces, después que alguien predica, hermano, no se hacen anuncios ni nada. Bueno, se puede hacer algo breve. Hay un culto donde el hermano Pedro, hay una reunión mañana, Dios le bendiga mucho, hermano, Dios le guarde y ya. Los anuncios se hacen antes del predicador. ¿Por qué, hermano? Porque si usted empieza a hablar, 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 se va a la lucidez del mensaje. Entonces, para concluir un mensaje, uno puede repetir o recapitular el mensaje como un repaso completo. Amén. Porque la conclusión es como un repaso. Y la conclusión también tiene la aplicación, que es la aplicación del mensaje. Eso mismo que le pasó a David, nos puede pasar a nosotros. Esa consecuencia del pecado de David también nos puede pasar a nosotros, hermano. No debemos de descuidarnos como David lo hizo. O sea, es una forma que tú bajas, entonces tú empiezas como un diálogo con las personas. Eso es concluir. Amén. Repaso y llamado. El método recapitulativo es muy efectivo. Recapitular, un repaso del mensaje. Si alguien llegó en ese momento, que llegó tarde, es posible, hermano, que con ese resumen o ese repaso o esa recapitulación que usted haga, la persona que está ahí, hermano, se lleva un poco del mensaje. Amén. Porque tú estás haciendo un resumen del mensaje y está también aplicando ese mensaje. Amén. Está aplicando ese mensaje. No abran los micrófonos, por favor, hermano. El método recapitulativo es muy efectivo. Un breve resumen de los puntos clave seguido de un llamado claro a la decisión y aplicación práctica de la verdad expuesta. Como le decía, nosotros lo que hacemos es, hermanos, que cuando estamos predicando, amén, cuando estamos predicando, lo que estamos es haciendo una, dando una palabra al pueblo de parte de Dios, amén. Sin embargo, sin embargo, eh, ese mensaje al terminar no se puede dañar, amén. Ese mensaje no se puede dañar. Entonces nosotros muchas veces
predicamos y otro viene entonces a dar un repaso. El repaso lo debe ser usted. Amén. El repaso lo debe hacer usted. Entonces, aquí vemos que la aplicación del mensaje o la aplicación y la conclusión van a unir. Muchas veces nosotros lo tenemos es que uno va primero, otro después, pero mayormente, la aplicación va después de la conclusión o la aplicación es parte, la aplicación es parte de de la misma conclusión. Entonces, eh, cuando tú y yo predicamos que vamos a concluir, la conclusión no debe ser tan larga, 2, 3 minutos, puede ser hasta 5 minutos. Amén. Puede ser hasta 5 minutos. Sin embargo, nosotros eh, cuando predicamos no podemos durar mucho tiempo para concluir. Amén. Si nosotros ya predicamos y estamos concluyendo, no podemos por lo menos de 2, 3, 4 minutos en la conclusión. Con la aplicación, si predicamos el buen samaritano, hermanos, nosotros debemos ser como este hombre. Recuerde que la misericordia es parte del evangelio. Y es una forma que usted baja al púlpito, baja la voz, usted aplica ese mensaje. Primero hace un resumen y después entonces lo aplica. Eso es la conclusión del mensaje. Eh, Provocar decisión. El objetivo final es que la audiencia tome una postura o realice un cambio. Hermano, todo el que se para en un púlpito a predicar tiene un objetivo. Recuerde que la predicación se divide en 4 partes. Lo primero es el oyente, a quién le voy a predicar. Segundo, el propósito, qué yo quiero lograr con este mensaje. ¿Cuál es la meta mía? ¿Cuál es mi meta? Y después está el texto y el tema, o el tema y el texto, van unidos, van unidos. Entonces, eh, cuando yo resumo, estoy concluyendo. Cuando yo aplico, también estoy concluyendo el mensaje, pero que no debe ser muy largo. Esa parte es la parte donde usted baja la voz, donde usted mira a la gente y le dice, Cristo es la solución para tu problema. Ven a Él. Ven. Entonces, ese es concluir, repasar y aplicar. La conclusión debe inspirar una respuesta genuina y personal a la palabra de Dios. Evitar frases hechas, sea original y evite cliché. Una conclusión fresca y auténtica resuena mucho más profundamente que una serie de frases trilladas que carecen de impacto. Amén. Eh, una conclusión potente no es un simple fin, sino un nuevo comienzo. Es donde la semilla de la palabra germina en el corazón del oyente, impulsando a la acción y a la transformación. Debe ser un momento de caridad, convicción y compromiso. Hermano, concluir bien es un éxito. ¿Por qué? Porque la persona entiende que el mensaje fue para ello. Usted está aplicando. Alguien dijo que la conclusión es la parte práctica del mensaje. Otros dicen que concluir bien es predicar bien. ¿Qué debe recordar principalmente? ¿Qué acción específica debe tomar? ¿Cómo aplicarán esta verdad a su vida diaria? Son las cosas que debemos tener en cuenta. Recordarle, hermano, recuérdese en la manera de concluir. Recuérdese, hermano, que el levita era un líder, el sacerdote era un líder.
pero no actuaron como líderes. Eran líderes en la iglesia, pero no en la sociedad. Estoy hablando que estamos hablando del buen samaritano. O sea, eso es concluir. Recuerda, hermano, que el que fue más cristiano de todo ello fue el samaritano. Amén. En esa parábola, el samaritano fue bueno en esa. Pero los samaritanos no eran buenas personas. Como dijo Gali una vez, hermano, hay que ser samaritano. Los samaritanos no eran buenos. Eran tan malos que Jesús lo tomó como que uno fue bueno. Amén. El predicador como siervo de la palabra. Reflexiones finales. Pasión y oración. La homilética es más que técnica. Es un acto de adoración. Predique con pasión, guiado por la oración, permitiendo que el Espíritu Santo hable a través de usted. Hermano, un buen predicador, dijo C.H. Spurgeon, dijo, haber bien orado es la mitad del sermón. Hermano, no creamos nunca que por más preparado que estemos, oiga, que por más preparado que estemos, no necesitamos la oración. Hermano, yo tengo predicando mucho tiempo y cada vez que yo voy a predicar, yo siento miedo, yo me asusto, porque yo dependo tanto de Dios. Me preparo bien, busco bien definiciones, trato de predicar lo mejor posible. Pero la dependencia de Dios nunca va a dejar de estar, nunca. Y uno siente que, yo siento, Señor, no permita que yo hierre, que no diga las cosas incorrectas, porque cuántos predicadores dicen una cosa hoy, mañana dicen otras. ¿Por qué, hermano? Porque viven repitiendo cosas del otro, del líder, que el apóstol fulano dijo esto, que el fulano dijo aquello. No, hermano, investiga bien lo que usted está diciendo, porque recoger de nuevo lo que usted ha dicho es poco difícil. Estudio continuo. La palabra de Dios es inagotable. Continúe estudiando, profundizando y preparándose diligentemente para cada proclamación. Yo conozco predicadores que tienen 20 años predicando, hermano, no tienen un comentario bíblico en su casa. No tienen un diccionario bíblico en su casa. No tienen un diccionario teológico en su casa. No tienen Biblia de diferentes traducciones, nada. Solamente la Biblia, hermano, la Reina Valera, ni otra versión usa. Ahí yo tengo 20 años predicando. ¿Pero predicando qué, hermano? Bueno, lo mismo que está en la Biblia, lo leo de nuevo y digo lo que yo creo que, las opiniones más o menos, yo creo que esto es así. Pero tú investigaste eso, ¿no? Pues te está faltando, porque la Biblia dice escudriñar las escrituras. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? No dice lea las escrituras, escudriñan. Hermano, sea amante a la palabra de Dios. Ame el estudio, ame los libros, lea. Ahora hay tanta facilidad, hermano. ¿Cuántos libros en audio? ¿Cuántos libros, hermano, en audio? Buenísimo. La Biblia en audio, diferentes versiones en audio. Hasta sin internet, porque usted busca una aplicación y usted esa aplicación, usted graba un libro entero. Yo grabé el día pasado el libro de Romanos, grabé a Esdras, Nehemías, y mientras yo estaba recostado, estaba haciendo algo, la ponía en audio, sin internet, y la ponía en audio. La Biblia, de escuchar, hermano, hay tantas formas. Sea amigo de la palabra de Dios, sea amigo de la verdad. Amén. No lo que le dice, no sea una cotorra que repite, un loro. Sea original, lea, pero lea buenos libros, buenos materiales, lea diferentes versiones de la Biblia para tener un mejor conocimiento. Escuche a la congregación, conozca a su audiencia, sus necesidades, sus luchas, su contexto. Deben informar su mensaje, haciéndolo relevante y aplicable a sus vidas. La audiencia que usted conoce, quiénes son las personas que usted le está. Dios me ha permitido pastorear en 2 países eh, y también prácticamente en Chile fui pastor porque yo predicaba, duré un año predicando ahí, conocí a los hermanos.
prácticamente he pastoreado en 3 países. Actualmente pastoreo en Ecuador, aunque vivo aquí en Dominicana, tengo que estar viajando. Pero la verdad, hermano, que hay que conocer el contexto, conozca sus ovejas, te conozca sus necesidades y predique de lo que la iglesia necesita. Si es oración, si es ayuno, si la iglesia necesita humildad, predique lo que le haga falta, dé la comida necesaria, varíe los sermones, no predique siempre lo mismo. Amén. Eh, sea un sembrador, no siempre verá el fruto inmediato, pero su tarea es sembrar la palabra fielmente, confiando en que Dios hará crecer semilla a su tiempo. Amén. Hermano, cuando usted ve a un líder en una iglesia que está creciendo mucho, si usted es pastor, ayúdelo. Que si tiene un llamado pastoral, ayúdelo para que también pastoree otra congregación, levántelo en una iglesia. Estamos para eso, para sembrar. ¿Mm? Estamos para sembrar. Hay personas que son alumnos míos que me están escuchando, que conocen historias mías de personas que nunca han pastoreado y yo sabía que tenían llamado pastoral, hermano, y yo le abrí una iglesia y le di de los mismos miembros míos. Vaya, congrégase con fulano, hermano, y hoy están ahí, hoy, y la iglesia ha crecido y están bonitas. ¿Por qué, hermano? Porque somos sembradores de la palabra de Dios. Amén. Vamos a hablar de las ilustraciones en la predicación. Las ilustraciones. Esta presentación explora cómo las ilustraciones enriquecen la predicación, haciendo el mensaje más claro, memorable y espiritualmente potente. Abordaremos desde la selección de fuentes hasta la importancia de la vida espiritual del predicador para una comunicación efectiva y transformadora. Y la ilustración, hermano, es la parte visible del sermón. Eh, es, es, es muy bueno, porque como son cosas visibles y son prácticas, la gente no se olvida. Yo tengo mucha experiencia de mensajes que prediqué en otras épocas, en otros tiempos, sobre la predicación con ilustración. Amén. Y son muy bonitas. Las ilustraciones son herramientas vitales en la predicación porque clarifican y refuerzan el mensaje. Hay un libro que se llama 200 ilustraciones de L. Moody. 200 ilustraciones de L. Moody. Usted la pueden anotar por ahí. 200 ilustraciones de L. Moody. Que son buenísimas. Hay 200 ilustraciones, ahí ese libro se consigue en PDF, creo. Las ilustraciones son herramientas vitales en la predicación porque clarifican y refuerzan el mensaje, facilitando una comprensión profunda. Permiten conectar verdades bíblicas temporales con la experiencia cotidiana y la historia humana, haciéndola más tangible y relevante para la audiencia. Un excelente ejemplo es la parábola del panadero, que transforma un principio espiritual abstracto en una imagen concreta y memorable. Al igual que un panadero mezcla ingredientes y hornea para obtener pan, las verdades de fe se amasan con la vida real para nutrir el espíritu. Yo prediqué solamente eh, con el tema sufre como el pan. Eso fue un tema y yo llevé al público harina y llevé un pan. Entonces llevé agua, hermano, y no fue fácil esa harina volverla una masa y después meterla a un horno, hermano, para después exponer ese pan hermoso. ¿Mm? Yo me comí un pan hace un ratito que estaba muy bueno y yo pensando, wow, primero un campesino, alguien sembró y cosechó y de ahí entonces vendió eso
y ahí llevaron al horno para yo comer ese pan. El cristiano muchas veces sufrimos el proceso para llegar a ser el pan. Amén. Así es el cristiano. Fuente confiable para ilustrar la Biblia, la primera. Fuente inagotable de relatos y parábolas que enseñan verdades eternas. Sus historias, como la del buen samaritano o del hijo pródigo, son de sí mismas potentes ilustraciones divinamente inspiradoras que resuenan a través del tiempo. Ejemplo, la ilustración de la humildad. El niño. Es raro un niño orgulloso. El niño olvida. Jesús dijo que hace como el niño, que el niño olvida rápido. El niño poco rencoroso. El niño poco orgulloso. Hay que ser como un niño. O sea, Jesús usó muchas. Las parábolas fueron casi la mayoría, fueron ilustraciones vividas. Amén. Historias. Historia y naturaleza. Ofrecen ejemplos reales y tangibles que reflejan principios divinos. Desde la perseverancia de un árbol creciendo en la roca hasta grandes acontecimientos históricos. La creación y la historia humana son espejos de la verdad de Dios. Yo vi un día de esto un árbol que cortaron, un árbol de aguacate que lo cortaron y nació un repollo para arriba, un brote pequeñito y tenía un aguacate. Y decía, no importa lo mal que te haya ido, el bote ha cortado, tú puedes retoñar. Un buen mensaje, eso es una ilustración. Amén. Experiencias personales. Las vivencias propias y las historias contemporáneas humanizan el mensaje. Claro, hermano, porque usted está contando historia de usted, pero no haga muchas ilustraciones suyas. Haga uno o dos rapidito, hermano, porque el centro del mensaje no debe ser usted. El centro debe ser Cristo, hermano. Él es el que tiene que glorificarse. Nosotros somos simplemente el envase. El envase. Usted compra una botellita de agua porque tiene sed, se toma el agua y la botellita la bota. Busca un lugar donde la basura se guarde y usted bota eso. Usted es ese envase que mientras tiene el agua dentro, usted sirve. Pero después, hermano, amén. Pero Dios en el corazón es el agua o es el aceite. Amén. Pero ¿qué hace una persona sin Dios? Entonces, ese envase es una persona sin Dios. Pero Dios puede tomar como un reciclador que toma eso de nuevo, lava eso y le da otro uso de nuevo. Eso, hermano, es una ilustración que le estoy dando. Amén. Nos recicla. Dios vive reciclándonos, porque cuando pecamos o hacemos falta o hemos cometido errores, ¿eh? Él no, nos da la nueva oportunidad para hacerse útil de nuevo, para ser siervo de nuevo. Amén. Las vivencias propias y las historias contemporáneas humanizan el mensaje, haciendo cercano y auténtico. Compartir vulnerabilidad. Amén. Somos vulnerables. A veces nosotros creemos que los líderes grandes no son vulnerables, hermano. Mostrando la relevancia del mensaje y la vida actual. Hermano, las ilustraciones son muy importantes porque nos ayudan a que la persona que esté ahí sentado, ellos puedan aprender más y lo ven como práctico. Amén. Yo una vez prediqué con el tema, el pecado en los 5 sentidos. Y llevé una manzana a la iglesia. Entonces, toma la manzana
Cuando tú tomas algo que está mal, que no es tuyo, estás pecando. Pero cuando tú ves la manzana, cuando tú ves algo que no debe verlo, estás pecando. Cuando tú hueles cosas que no debe oler, ya se pega con también ahí. ¿Eh? Está pecando. Entonces, hay muchas formas de pecar. Entonces, es una ilustración. Hay muchas formas de ilustrar. Amén. Con la naturaleza, con un árbol. Eh, una vez vi yo un predicador que llevó dos matitas. El tema fue: no viva de las apariencias. Y llevó una matita de naranja con muchas hojas, hermosísima, sin una naranjita. Y llevó entonces otra matita con muchas naranjas sin hojas. Uno tenía apariencia sin fruto y la otra tenía fruto sin apariencia. A veces hay personas que aparentan cristianos, pero cuando tú te tratas con ellos, haces negocios con ellos, vives con ellos, te das cuenta que no son nada. Pero hay otros que tú no le ves esa forma de grande cristiano, pero cuando tú lo tratas, hermano, son personas que el mundo no es digno de ellos, porque son un amor y son sanos, hermano. Son personas que no le hacen daño a nadie. Ilustraciones que motivan. Como señala Brian Chappell, las ilustraciones efectivas van más allá de la mera explicación, tienen el poder del corazón y la voluntad. No se trata solo de que la audiencia entienda, sino que sienta y actúe. Conexión emocional, claro, porque las emociones solamente no están escuchando, están viendo, están palpando y están oliendo. Los cinco sentidos son usados en la ilustración. Entonces eso llega más. Eso le llaman procedimiento mnemotécnico. La mnemotecnia es una ciencia que usa los cinco sentidos para aprender más. Si usamos los cinco sentidos, entonces las personas pueden captar más. Captan 1% con la vista, 1% con el tacto, 1% con el oído. Amén. Entonces, motivaciones para actuar, cambios y acción. Claro, porque la ilustración es algo que se está viendo y se puede palpar. Consideremos la analogía del hijo corriendo sin mirar hacia dónde va, basada en Efesios 5:15. Esta imagen impacta al oyente, haciéndose sentir la urgencia de vivir con propósito. La emoción es el puente hacia la acción. Sin una conexión emocional, es difícil que se produzca un verdadero cambio en la vida de la persona. ¿Mm? Un barco sin rumbo ya llegó. Y la Biblia tiene muchos ejemplos de alguien que mintió, de alguien que robó, de alguien que mató, la consecuencia. Amén. Jesús usó muchas parábolas, porque las parábolas de Jesús, creo que son 43, todas fueron de la vida real, esas son ilustraciones. Las parábolas no fueron hechos que pasaron directamente, fueron ilustraciones. Tipos de ilustraciones para diferentes momentos. Historias breves, ideales para captar la atención en transiciones o para aplicaciones clara y concisa. Son como pequeñas cápsulas de verdad que se digieren fácilmente. Una breve historia que no sea muy larga por lógica, porque le quita luego el mensaje de 1 minuto o 2. Algo que le pasó a usted o a alguien que usted conoce o a alguien en un país.
Es importantísimo. ¿Mm? Es importantísimo. Analogías perfectas para explicar conceptos complejos, abstractos o culturales, estableciendo un puente entre lo desconocido y lo familiar. Imágenes habladas permiten ampliar metáforas bíblicas o crear visualizaciones vividas que transforman a la audiencia a la escena descrita, haciéndole el mensaje más inmersivo. Yo nunca olvido de una, bueno, no sé si fue una ilustración eso, pero fue bien difícil ese momento. Un predicador en un país, no sé dónde, no recuerdo el país, alguien me contó esa historia, que ese pastor, el predicador buscó unos militares y con armas de fuego que fueran a la iglesia y ellos entraron a mitad de prédica y le dijo, los que son cristianos, pónganse de este lado, que lo vamos a fusilar, y los que no son cristianos, pónganse de este lado, que lo vamos a dejar ir. Y le dijo, salgan todos los que no son cristianos, los que son cristianos verdaderos, quédense ahí junto al pastor, que lo vamos a fusilar en este momento, porque hay una gran persecución. Hermanos, salieron el 95% de los hermanos y se quedaron unos cuantos ahí. Entonces, fue algo difícil y el jefe de los militares supuestamente le dijo al pastor, estos son los únicos que están aquí, siga predicándole a eso, que esos son los cristianos, los demás son visitas. Esa fue una ilustración, pero bien difícil, hermano. Amén. No sé qué pasaría en tu iglesia o en la mía. Amén. Aspecto espiritual de la predicación. La predicación trasciende la mera técnica oratoria. Es en esencia el resultado de una vida en profunda comunión con Dios. No basta con tener un buen dominio del lenguaje o de la herramienta. La verdadera fuerza reside en la dependencia constante del Espíritu Santo. C.H. Spurgeon dijo, haber bien orado es la mitad del mensaje. Cuando a mí me invitan a predicar, me gusta que me lo digan por lo menos 15 días antes para que Dios me guíe más o menos en lo que yo debo de predicar. Después que yo tengo el tema ya, más o menos sé, a menos porque muchas veces los pastores le dicen a uno, por ejemplo, yo aquí en este país, en el mío, República Dominicana, me ha invitado a predicar sobre las misiones varias veces, sobre las misiones. Como he hecho misiones en varios países, conozco mucho de lo que es la misión, tengo muchas historias, muchas ilustraciones y anécdotas de las misiones fuera del país. Me gusta que me diga, en ese caso ya yo sé de qué voy a predicar, pero muchas veces me invitan a predicar y me dicen, pastor, quiero que usted me predique en mi iglesia en tal tiempo, en un mes, 15 días. Entonces me dicen, predícame tal tema. Pero a veces me dicen, no, pastor, lo que usted sienta, lo que Dios le ponga. Entonces ahí ya hay que depender de Dios 100% para que Él te guíe. La oración es el aliento de esta comunión y la vida espiritual sólida. Es la base indispensable para que el mensaje impacte y transforme genuinamente las vidas de quienes lo escuchan. Sin ella, la elocuencia es vacía. Sin la oración, la elocuencia es vacía. Para que llegue al corazón de la persona. El poder transformador del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, quien confiere verdadera autoridad y eficacia al mensaje predicado. Hermano, por eso que la Biblia dice que no hay perdón para el que blasfema del Espíritu Santo.
porque Él es que convence de pecado. Y si Él no te convence, tú no tienes salvación. Amén. No es que tú no creas en el Espíritu Santo. Mucha gente no ha creído y Dios les pone para que crean y son cristianos hoy. Pero aquel que nunca creyó ya blasfemó del Espíritu Santo y no se convirtió, por cierto, se perdió. Amén. Entonces, sin su unción y dirección, las ilustraciones más brillantes y convincentes pueden resultar vacías y carentes de poder transformador. Porque, hermano, quien transforma es el Espíritu Santo. Entonces, cuando usted predica, órele a Dios para que su Espíritu Santo llegue al corazón de las personas. Está la oración, los sermones eficaces, la vida espiritual y el Espíritu Santo. O sea, esos cuatro componentes, usted haber bien orado, la predicación, la vida espiritual suya, hermano. Usted no puede hablar de amor si no tiene amor. Usted no puede hablar de una vida entregada al Señor si usted no es entregado al Señor. Usted no puede hablar de seriedad si usted no es serio. Hermano, no predique lo que usted no vive, porque ese mensaje queda en el vacío. Aunque toda la palabra llega al corazón, dice la Biblia, pero hay personas que predican de amor y los hermanos que están ahí saben que ese hermano no ama a nadie. Se muere alguien, no lo visita. Tiene necesidad persona y nunca le tiende la mano y habla de amor. El ejemplo bíblico de Pedro predicando en Pentecostés es la prueba más elocuente. No fueron solo sus palabras o ilustraciones a las que conmovieron a miles, sino el Espíritu Santo que lo acompañaba. Claro que sí, fue el Espíritu Santo, porque Él es el que convence, Él es el que entra. Amén. Por más que usted prepare el mensaje, por más que yo prepare el mensaje, por más que haga, hermano, que llegue, si el Espíritu Santo no trabaja con la persona, pues recuerde que una cosa es el aprendizaje en la predicación del que está sentado, que aprenda, y otra cosa es la presencia de Dios en el predicador y en las personas, el Espíritu Santo. O sea, pero una cosa sin la otra está coja. Buenos predicadores sin presencia de Dios traen buenas enseñanzas. Tú aprendes, pero no llega al corazón. Hay otro que llega al corazón, hermano, pero no aprenden nada. No saben nada de Biblia. Por lógica, una persona que haya que estar sentado 5 años en una iglesia, por lógica debe saber por lo menos el significado, por lo menos, de 100 textos bíblicos. Porque el predicador es lo que se encarga de eso. Tú, pastor, líder, que prepara mensajes, que te sienta, predica la palabra, no flojes, no, no te dejes llevar por el ambiente, amén, de hoy, un ambiente malo, orden lógico, un mensaje claro y comprensible se construye sobre una estructura lógica. La coherencia en la presentación facilita que la audiencia siga el hilo y retenga las ideas. Amén. Un orden lógico. Lo que va primero y va aplazando. Aunque tú salgas del texto y hable de otro texto, pero vuelve de nuevo al origen del mensaje. Si usted leyó y puso un tema, esa es la guía para su mensaje. Ilustraciones, convertir verdades en memorias imborrables. Ese es el arte de la ilustración. Las buenas ilustraciones se quedan en la mente y el corazón, haciendo el mensaje memorable mucho después de que se haya escuchado. Una buena ilustración, hermano, se queda en el corazón. Le digo porque hacer mensaje, yo he predicado mensajes hace 25 años y no hace mucho me dijo una persona, yo me acuerdo del mensaje que usted predicó en mi iglesia de esto y de aquello. Eh, hace unos 15 días, una pastora también me dijo, yo prediqué un sermón en su iglesia hace como 10 años sobre la palmera. Y el pastor, yo me acuerdo del mensaje de la palmera.
Aleluya. El Espíritu Santo es la fuente inagotable del poder transformador. Sin la unción del Espíritu, el mensaje carece de vida y la capacidad para producir cambios reales y duraderos en la vida. Amén. Recursos para enriquecer tus ilustraciones. Existen numerosos recursos para ayudarte a encontrar las ilustraciones perfectas. Catálogos bíblicos especializados, como los que ofrecen cientos de ilustraciones sobre diversos temas, con una herramienta invaluable. Yo le decía, hermano, que hay un libro llamado 200 ilustraciones de Ellen Moody. Eso es buenísimo. Pero hay muchas ilustraciones, libros de ilustraciones y parábolas, explicación de parábolas. Hay un libro de Antonio Cruz, se llama Las parábolas de Jesús en un mundo postmoderno. Buenísimo. Para predicar de las parábolas de Jesús, hermano, es un excelente libro. Excelente libro. Tiene la introducción, tiene la explicación y la aplicación y el contexto histórico. Dividido cada parábola, 43 parábolas. Buenísimo. Las parábolas de Jesús en un mundo postmoderno de Antonio Cruz. Un libro sin desperdicio. Además, el uso creativo de historias, analogías y experiencia de vida, tanto propias como ajenas. En las ilustraciones, historia vivida, son buenas porque tú la cuentas, hermano, porque tú la viviste y da mucha vida. La gente te mira porque tú eres el ejemplo en ese momento. Permite conectar de manera más profunda con la audiencia. Considera anécdotas como la del anciano labrador y la suerte, que ilustra la confianza en Dios más allá de las circunstancias. Alguien dijo que nadie tiene más fe que un campesino que siembra un grano de maíz y se va a su casa, porque él sabe que algunos días después va a haber esos brotes de maíz y que más tarde va a haber maíz para comer. Así somos nosotros cuando trabajamos a Dios y sembramos a Dios. A veces no vemos. Dice que el bambú chino dura 7 años para crecer, 7 años para nacer, para subir un poquito. Y después de los 7 años, hermano, crece rápido. Amén. No sé si tú has sembrado bambú chino en la presencia de Dios, que ve que no avanza lo que tú haces, lo que tú tienes. Amén. Explora catálogos bíblicos con 100 ilustraciones, ejemplo, 600 ilustraciones bíblicas en recursosbíblicos.com para una variedad temática. Buenísimo, miren ese material ahí, búsquenlo. Próximo paso, esperemos que esta serie sobre homilética le haya equipado y animado en su llamado a proclamar la verdad. Practique las estructuras, elabore un bosquejo detallado para su propio sermón, asegurando una progresión lógica y coherente. Yo voy a estar revisando, hermano, todos los sermones esta semana de cada hermano y le voy a decir qué ha fallado y que aquellos sermones que están demasiado bien hechos, yo lo voy a investigar, hermano. Porque muchas veces, hermano, ahora hay muchas formas de usted hacerlo sin ser bueno que usted lo haga directamente de su propia mente para que usted aprenda. Innove en introducciones. Experimenta con diferentes métodos para iniciar sus sermones, buscando cautivar la atención desde el primer momento. La introducción es importantísima porque es la que hace que usted cautive, encante o desencante al oyente. ¿Ven? Es el momento enérgico del mensaje para que las personas que estén ahí se lleven una buena palabra a su casa. Impacte con conclusiones. Enfóquese en crear ya llamados claros y directos que motiven a la aplicación práctica de la palabra. Feedback y crecimiento. Pida retroalimentación a predicadores experimentados y continúe aprendiendo y definiendo su habilidad. ¿Cómo usted aprende a hacer sermones propios? Leyendo sermones ajenos o viendo prédicas.
porque eso le va a ayudar a usted a hacer los suyos. Amén. Que nadie nació enseñado. Conclusión, ilustrar con verdad y espíritu para transformar vida. Las ilustraciones bien elegidas son el puente que hacen el mensaje memorable y accesible, grabado en las verdades eternas en el corazón de la audiencia. Claro, porque ese mensaje es el que queda prácticamente en el corazón. No prediques sin ilustraciones, consigues ilustraciones, son buenas, las anécdotas son excelentes también para predicar. La comunión con Dios y la dependencia del Espíritu Santo son la fuente del poder real que trasciende la técnica y produce una transformación genuina. Hay personas que entienden que estudiar teología le quita el ayuno, le quita la oración, que si estudias teología ya tú estás enfriando, tú dependes de ti, no, hermano. Mientras más estudiamos la Biblia, más respetamos la Biblia. Yo conozco personas que dicen, yo estudio teología porque eso de hombre. Pero hermano, leen un texto bíblico y empiezan así, esto significa esto, esto es esto, esto es esto, esto es esto, hermano. Qué falta de respeto. No hace mucho un pastor me dice, no, eso de hombre, yo no estudio eso. Y yo lo escuché a predicando, hermano, y empezó, hermano, eso significa esto. Eso es teología, pero mala. Él está teologizando ahí. Él está dando teoría. Y esto significa, y yo creo, hermano, que esto es esto. Porque yo creo que esto significa esto, hermano. Todo divorciado. Ay, de que le quite a la Biblia y le ponga. Eso no significa quien le diga Dios o Dios. No, es quien diga una cosa de Dios que no es. Hermano, el que no estudia teología es el que más teología hace. Porque se esforza más, hermano, inventándose cosas. Inventándose cosas. Pastores, tú que tienes personas, invítalo a estudiar teología. Invítalo a estudiar, que se prepare. Invito a cultivar ambas dimensiones, la sabiduría para ilustrar con verdad y profundidad espiritual, para predicar con eficiencia y amor, impactando la vida para la eternidad, porque eso es lo que hacemos. Amén. Eso es lo que hacemos, hermano. Impactar las personas para que conozcan la verdad de la palabra de Dios. Dijo alguien que la predicación es como una escalera que tú vas subiendo a las personas hasta que ellos alcancen la fruta, que es la verdad bíblica, la palabra de Dios. Amén. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde y le damos la gracia por cada hermano que está aquí. Amén. Gloria a Dios. Mis amados, que Dios le bendiga mucho, que Dios le